Buenas tardes y bienvenidos nuevamente a la Clínica de Agilidad. Estamos de vuelta y desde este minuto en adelante los videos vamos a empezar porque hemos acumulado un montón de dudas y un montón de preguntas que nos han hecho nuestros suscriptores y suscriptoras del canal. Así que agradecido de la recepción del canal y vamos con estos videos que van a ser un montón de preguntas que hemos acumulado. Ya llevo como, no sé, ahí tengo un registro como de más de 100 preguntas. Así que vamos a ir haciendo videos muy cortos sobre estas preguntas. ¿Y qué es lo que vamos a ver ahora? Sobre la cancelación del sprint. Una de las preguntas que tenemos acá es que dice, ¿se puede detener alguna de las fases del proyecto debido a algún bug grave, algún problema grave en el software que estamos desarrollando? Esto basado en Scrum, propiamente tal. ¿Qué es lo que podemos decir acá? Efectivamente, podemos detener el sprint. ¿El sprint qué significa? Nosotros tenemos un periodo en donde el equipo está desarrollando algo, ¿cierto? Está construyendo nuestro producto. Y en esta construcción, nosotros tenemos la posibilidad, o tenemos, como todos saben, todos los proyectos tienen un montón de temas entre medio que van saliendo cosas. Y es súper importante tener en cuenta este punto que no muchos lo ejecutamos y se puede hacer. Digamos que es la cancelación del sprint. Y en este punto la cancelación del sprint es súper importante tenerlo en cuenta porque cuando aparece, por ejemplo, un problema grave, un error grave en producción o en donde en nuestro producto, ¿cierto? Que por ejemplo pudo haber sido un crash, el software que estamos construyendo y lo tenemos publicado en producción ya, ¿cierto? Ese se cayó, se fue a negro y nadie se puede conectar, no se puede usar el producto. Entonces, muchas veces estos bugs o estos errores se pueden tiene que verlo el mismo equipo que está haciendo el producto, porque son los que tienen el conocimiento. Y este punto es súper importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque existe la cancelación del sprint. ¿Qué significa la cancelación del sprint? Que en ese minuto, cuando ya vemos que este problema que tenemos que solucionar, ¿cierto? Problema que tenemos que solucionar, lo metemos al sprint porque tenemos que hacerlo porque el software no está funcionando de cara al cliente. Y eso es súper importante que lo tengamos en cuenta. Podemos cancelar el sprint, pero ¿quién decide cuándo cancelar el sprint y cómo cancelarlo? ¿Quién decide si cancelarlo o no? Es el product owner. En base a las advertencias que le puede hacer el equipo. El equipo puede decir, nosotros tenemos tantos puntos de historia, todas estas historias de usuario metidas en el sprint, ¿cierto? Y solucionar este problema nos implica ya que se rompió el sprint, ¿cierto? En ese caso, en particular, podemos cancelar el sprint. Le decimos al product owner, mira, sé que el tiempo que vamos a dedicar a arreglar esto nos rompe el sprint y no vamos a poder terminar las historias de usuario que nos habíamos comprometido en la planning, ¿cierto? Perfecto. Entonces el product owner toma esta sugerencia, el product owner tiene que ir a conversar con todos sus stakeholders para decir que vamos a cancelar el sprint por este problema que existe en producción. Y todo el equipo dedicado a solucionar este punto. ¿Se entiende? Es un caso extremo, el caso extremo de que rompe el sprint. Es decir, tenemos que ver siempre que rompa el sprint. Cuando rompe el sprint se activa la cancelación. Pero si no rompe el sprint, y nosotros yo siempre recomiendo a los equipos que he llevado, ¿cierto? Que siempre tengan un buffer, un espacio en puntos de historia que lo meten en la planning, ¿cierto? Para errores de producción, errores de lo que sea que surja, ¿cierto? O bien algo que se le ocurrió al gerente y quiere hacerlo y, ok, tenemos ese buffer de 3 puntos de historia, de 5 puntos de historia dentro del equipo liberado, ¿cierto? Para poder o hacer investigación, hacer algunas POC o hacer lo que quiere el gerente urgente o bien algún error de producción y meterlo en ese buffer. Pero si ese buffer ya no nos alcanza y rompe el sprint, porque tenemos que dedicar mucho más esfuerzo a eso, ¿cierto? Ya rompe el sprint. Entonces por eso tenemos que darle todas, como equipo, como Scrum Master, todo, como equipo, Dev Team, tenemos que darle todas las justificaciones al Product Owner para que el Product Owner pueda ir a justificar esta cancelación del sprint. Y eso es súper importante porque si ustedes se fijan, el Product Owner es parte del equipo. Y en esta ser parte del equipo, el equipo propiamente tal tiene que darle todas las justificaciones para que el Product Owner pueda ir a defender esta cancelación del sprint. ¿Se entiende?
Entonces, si cancelamos el sprint, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa después? En el minuto después. Ya cerramos el caso, solucionamos el error con el equipo, pero ya no tenemos tiempo y no tenemos esfuerzo ya dentro del sprint para poder terminar el sprint que habíamos empezado y que se nos interrumpió por este caso, ¿cierto? Perfecto. Si se interrumpió, cancelamos el sprint. Y cuando terminamos de cerrar todo, ese error o esa cosa que nos rompió el sprint, lo terminamos, quedamos todos desocupados y tenemos dos opciones. Yo lo he ejecutado de dos maneras. Una es volver a las historias de usuario que teníamos en el sprint, pero ya advertimos que no las vamos a cumplir o vamos a cumplir lo que podamos, ¿cierto? Y seguimos hasta el final del sprint, hasta el último día, avanzando esas historias de usuario. Cuando termine el sprint, vuelven todas esas historias de usuario con el estado de avance, vuelven al backlog para ser conversadas y ser integradas en el siguiente sprint en la planning. Ahora, en otras opciones, ¿cierto? Puede ser que terminamos lo que nos rompió el sprint, ¿cierto? Lo terminamos, quedamos todos desocupados y todas esas historias de usuario vuelven al backlog desde el minuto 1 en que empezamos a resolver ese problema que estábamos resolviendo. Vuelven al backlog con su estado de avance para ser conversadas y asignadas en el próximo sprint. Pero el próximo sprint muchas veces, cuando se cancela el sprint, parte desde que ya podemos hacer una planning. Es decir, vamos en la semana 1, nos demoramos 3 días en resolver este problema, ¿cierto? Y el día miércoles de la segunda semana ya quedamos todos bien, pero el sprint termina el viernes. Entonces esos días no se consideran y se parte un sprint el día miércoles. Eso es otra opción, ¿ya? Muchas veces no podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque rompemos un poco la cadencia del equipo. Y muchas veces no podemos hacerlo porque cuando estamos en equipos distribuidos con distintos equipos en un escalamiento de agilidad, ¿cierto? Con muchos equipos trabajando sobre el mismo producto y todos empiezan el mismo día los sprints y terminan el mismo día. Entonces ahí no se puede. Entonces lo mejor en esos casos de escalamiento, ¿cierto? Es volver a las historias de usuario. Hemos conversado con todos los stakeholders de que este sprint no lo vamos a cumplir, ¿cierto? Por esto que nos pasó. Y seguimos hasta el final del sprint avanzando esas historias de usuario hasta donde lleguemos. Después, al final del sprint, todo vuelve al backlog y se conversa y se considera y se prioriza, ¿cierto? Con esta historia de usuario, con el estado de avance, se prioriza para el siguiente planning. Entonces, fíjense que es una herramienta súper importante que tenemos que tener en cuenta, que no muchos la ejecutan, ¿cierto? Yo la he ejecutado varias veces. ¿Por qué? Porque justamente o surge un problema, o el gerente quiere hacer otra cosa, o el gerente quiere cambiar el rumbo del proyecto o cambiar el rumbo del sprint. Y eso es súper importante considerarlo y que el Product Owner tenga todo en la mano para poder justificarlo ante sus stakeholders y advertir antes que no vamos a cumplir ese sprint. Eso es súper importante y estamos respondiendo a la pregunta de Carlos de México. Eso es súper importante y todo tiene que ser conversado, todo tiene que ser advertido mucho antes, ¿cierto? Y mostrar la consecuencia. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una planificación a futuro dentro del sprint, ¿cierto? Podemos tener un roadmap a futuro en donde cada sprint vamos a ir sacando cosas. Y este sprint se rompió por este caso particular, ¿cierto? Que no debería pasar en todos los sprints. No debería pasar, ¿cierto? Bueno, sabemos que los proyectos son muy inciertos, pero efectivamente, si pasa esto, ese roadmap, nosotros tenemos que mostrarle a los stakeholders cuál va a ser la consecuencia de no haber terminado este sprint o estas historias de usuario que teníamos comprometidas en este sprint, cómo le va a pegar a ese roadmap para su producto final. ¿Se entiende? Eso es súper importante, tener a todos informados, todos los riesgos advertidos y con toda la información hacia nuestro Product Owner para que nuestro Product Owner nos defienda ante los stakeholders y seamos un equipo de verdad con comunicación efectiva. Y eso es súper importante, así que adelante, pueden cancelar el sprint desde ahora ya. No. La idea es evitarlo, la idea es siempre estar atentos a no hacerlo, a tratar de no hacerlo, ¿cierto?
Porque si esos bugs o esos errores podemos meterlos dentro de ese buffer que nosotros siempre dejamos en todas las planning, un buffer para errores o contingencias, si alcanzan ese buffer lo hacemos, ¿cierto? O bien también pedir apoyo de otros equipos, o bien hay un montón de maneras de hacerlo, pero les quería explicar la cancelación del sprint y los casos que me han tocado. También me ha tocado casos de que voy a pedir gente de otros equipos para poder apoyar la gestión o este error que se nos surgió. Y es súper importante. Así que bien, videos cortos con preguntas precisas de las personas que tengo aquí guardadas. Así que Carlos, de México, muchas gracias por tu pregunta y ahí tienes tu respuesta. Espero te ayude, cualquier cosa me escribes y te hago otro video. No hay problema. Nos vemos. Que estés muy bien. Adiós.